Hola Dora, ya estoy de vuelta después de mis tropiezos tecnológicos. Esperemos a ver si se suma de nuevo Oscar Castillo y retomamos. ¿Y qué estás en Santa Fe ahora? ¿Sí? ¿Cómo está tu mamá? No te oigo. Ah, muy bien. ¿Cómo le va, señora? La castigada a tu mamá también haciéndole escuchar. Bueno, a ver, recording. Retomamos entonces esta sesión de rituales místicos poéticos a partir de San Juan de la Cruz. Hemos quedado en la cuestión de la entrañable relación entre silencio y palabra, que la verdadera palabra, la palabra de amor, la palabra caritativa, la palabra recreadora y creadora, solo puede alimentarse desde el silencio. Y les empezaba a contar una anécdota de George Bernard Shaw, que era un agnóstico, este, dramaturgo de nota que se peleaba con Chesterton, o Chesterton peleaba con él y salían muy amigos después de la pelea. Pero respecto del silencio, decía George Bernard Shaw, amo el silencio, hablaría 2 horas sobre él. Ese es el punto, que el silencio no se deja apresar en palabras y las palabras solo viven desde el silencio. Quietud y silencio son las actitudes místicas, contemplativas, espirituales que nuestro mundo falaz y descreído rechaza. Vivimos en medio de un barullo y de un ajetreo que nos impide orar. La oración se nutre del silencio. Los padres espirituales y madres del desierto decían, siglo III y IV después de Cristo hasta el siglo XXI, que uno tiene que estar en quietud y silencio para poder orar. Y si no tenemos quietud y no tenemos silencio, no podemos orar. Bueno, hecho ese largo introito, vamos a la riquísima palabra poética y mística de Juan de la Cruz en la estrofa 21. San Juan de la Cruz tiene un puñadito de escritos que se llaman dichos de luz y amor, y en uno de ellos nos dice en esta relación con el silencio que Dios habló una sola palabra desde la eternidad, la habló en silencio y en silencio tenemos que escuchar esa palabra, el verbo escrito. Bien, ya hemos dicho y recordemos que el lenguaje poético es un lenguaje metafórico, es un lenguaje, por supuesto, paradójico, un lenguaje simbólico que difiere totalmente del lenguaje de un periodista o de un físico, de un químico, es un lenguaje conceptual. Entonces, aquí tenemos que adentrarnos en el laberinto de los significados y tratar de desentrañarlos que nos brinda Juan de la Cruz. Y dice, leo el párrafo 21, por las amenas liras
y canto de sirenas os conjuro, que cesen vuestras iras y no toquéis el muro, porque la esposa duerma más seguro. Vamos a ir palabra por palabra desentrañando todo lo que nos dice aquí, pero vayamos adelantando algunas de esas ricas y algo crípticas referencias veladas que hace Juan de la Cruz. Está hablando en registro doble y no siempre habla con el mismo significado en ese registro doble. ¿Cuál es el doble registro? Una cosa son las palabras, los símbolos de los mitos griegos, romanos, de la antigüedad pagana, y otra es la referencia bíblica, veterotestamentaria y novotestamentaria. Entonces aquí haremos recordar los otros sentidos que tenían estas mismas palabras. Nos habla de las amenas liras y del canto de sirenas. Si a nosotros nos dicen amenas liras y tuviésemos una cultura más rica, entenderíamos que está haciendo referencia a un personaje mitológico que es Orfeo, del tema de Orfeo y Eurídice. Y Orfeo es, dicho en lenguaje llano y castellano, el que con la música aplaca las fieras. Y el canto de sirenas, sabemos todos el tema de Don Ulises, Don Odiseo, y que el canto de sirenas es para seducirlo y encantarlo y que él pierda la proa que tenía para volver a Ítaca. Bien, cuando nos dice las amenas liras y canto de sirenas, os conjuro, la palabra conjuro es la clave aquí, que cesen vuestras iras, porque todo poema es un poema de amor, es un poema erótico, pero el amor está siempre amenazado, acechado por peligros, peligros que son miedos. Lo ha dicho con palabras mitológicas paganas, el cierzo que es el viento malo, las raposas que son las zorras, y son todos esos miedos que van socavando el espacio del amor. Ahora, no toquéis el muro. El muro, como veremos, es el amado y es Cristo. No toquéis el muro porque la esposa duerma más segura, más serena, el dormir sereno. Un lindo juego de palabras que se hace aquí es entre la sirena y lo sereno. Pero aquí es la primera vez que aparece no la amada, sino la esposa, porque todo poema de amor es un poema nupcial del esposo y de la esposa. Dicho esto, como una breve introducción a todo lo que estamos viendo, hay que captar que hay una voz, que es la voz del amado, que es la pacificadora, la voz que pacifica a la esposa, a la amada. Y la voz de esa del pacificador es la que conjura y calma los miedos de la mujer enamorada. La voz que calma y aventa o espanta miedos de la mujer enamorada. Si uno escucha con cierta atención los culebrones rusos, turcos,
va a haber repetidas muchas de estas cosas que, por supuesto, en la intención del culebrón no está ni el aliento ni los quilates místicos, poéticos de un Juan de la Cruz. Pero uno, como espectador del culebrón o de las películas clase B, C o Z, siempre está queriendo que gane el amor y que pierda el odio, y que gane el amor superando todas las acechanzas que se le presentan. Una escena que se suele repetir, que está una madre con su hijo en un barco y hay un mar proceloso, un mar bravío. Y en ese mar proceloso y bravío, el chico tiene miedo, un chiquito chico. Y la madre, ¿qué le dice? Y esto es lo que dicen los culebrones también. Todo está bien, le dice la madre al hijo, no porque desconozca que están en medio de una tormenta, sino que esa es la función pacificadora del amor. Todo está bien, aún en medio de la tormenta. La esposa es la destinataria del amor definitivo. Y ese amor definitivo es un amor pleno, es la plenitud del amor para la amante. Y San Juan de la Cruz no le tiembla el cálamo, la pluma, para ahorrarnos términos y palabras y símbolos que son del paganismo. Invoca y evoca signos y visiones del antiguo paganismo, como las liras de Orfeo y como las sirenas cantoras que se le cruzan a Ulises. Ahora, la mujer que está acechada por los miedos entra en pánico, en locura. La locura y la manía de la esposa. Y esa manía y esa locura solo puede ser curada por el amor loco de Dios. Es Cristo el que serena, aquieta y cura la locura del amante. San Juan de la Cruz presenta a Cristo como principio del amor para los hombres. Y eso está, por supuesto, abrevando en las fuentes del Cantar de los Cantares, que es del Antiguo Testamento, pero que es recreado por Fray Luis de León, por San Juan de la Cruz, por Santa Teresa de Ávila, etc. Y en todos estos casos del Cantar de los Cantares, se eleva la voz del amado para defender y proteger el sueño de la amante. Y esto lo hace en una evocación poética, mágica y religiosa, volveremos sobre eso, que incluye tres momentos bien determinados. El primer momento conjura a las hijas de Jerusalén, es decir, a las compañeras del amante, compañas y montañas, decían en estrofas anteriores. Y en un momento previo del cantar, todas ellas iban y venían en ritmo bullicioso y despreocupado de fiesta permanente. Esta es una palabra mágica y maravillosa, la palabra fiesta, porque el convite amoroso de Dios es el convite a una fiesta. Pues bien, la amante ha penetrado en un espacio distinto de amor, de entrega y de sueño que tiene que ser protegido. Por eso sus antiguas amigas, hijas de Jerusalén, no pueden ahora
despertarla y perturbarla con sus juegos. El segundo momento es la conjura por las cabras y los ciervos de los campos. Cabras y ciervos de los campos. Conforme al texto de la Vulgata que leía San Juan de la Cruz, que ofrecía el mismo Fray Luis de León cuando traduce el Cantar de los Cantares al latín, Caprias cervosque camporum. Fray Luis de León, en su versión del Cantar, vertía el texto hebreo refiriéndose a los cielos y a las cabras, ofreciendo una base más honda de conjuro, es decir, por la potencia de lo humano y de lo divino. Y en tercer lugar, hablamos del servicio del amor, del sueño de la enamorada. Y ella ha superado el plano antiguo de trabajos y juegos de la tierra. Ha penetrado en un espacio-tiempo nuevo y es preciso protegerlo. Y de esa forma ha puesto al amado su potencia más alta, de tipo mágico, encantatorio o religioso, al servicio de la nueva vida de la esposa. La magia puede ser una vertiente demoníaca o una vertiente religiosa y sagrada. Obviamente, con Juan de la Cruz estamos lejos de lo demoníaco y cerca de lo sagrado. En esta línea hace falta la magia, aludiendo al muro que protege la vida y el sueño de la mujer enamorada. Eso dice el Cantar 8, 9 y 10, el muro que protege la vida y el sueño de la mujer enamorada. Y es el mismo esposo, la muralla que defiende la fragilidad amenazada en la tierra. Y San Juan de la Cruz no tiene miedo de utilizar la clave del conjuro, el conjuro interpretado como palabra que desvela y recrea. El último libro de poemas de nuestro genial Borges, que tenía poco de creyente y de cristiano, ¿no? Se llama Los Conjurados. Y ahí, como una especie de canto de cisne del agnosticismo que tiene Borges, habla de sus conjurados y muestra la distancia, que obviamente no es en absoluto la intimidad entrañable de Juan de la Cruz, de los conjurados estos. Aquí el conjuro en Juan de la Cruz es magia, esa magia buena, esa magia blanca, digamos. Y no nos hace retornar a un pasado de participación mística, que mágicamente se den las cosas. Y el sacerdote conjura a todos los vivientes, aves, montes, aguas, ciervos, pidiéndoles, eso dice la estrofa, que cesen su ira, cesen su ira y se vuelvan bondadosos. ¿Qué es lo que mueve el mundo de la política hoy, para nuestra desgracia? La ira y el algoritmo. Sea Milei, sea Trump, sea Putin, sea Deng Xiaoping, son todo ira más algoritmo. Y aquí tenemos un antídoto para esa toxina de la política y de la poética, que es conjurar a esos factores de la ira
que nos llevan a la perdición. Por eso los conjura para que se vuelvan bondadosos, portadores de fortuna para los devotos. Y así, y solo así, con Juan funciona el mundo como magia. Y hemos visto que en el proceso de este poema, San Juan ha superado el nivel de magia, situándose en el nivel de la palabra creadora humana. La palabra creadora humana. La palabra creadora humana es la palabra del amor, la palabra de la pacificación. Y cierto racionalismo occidental no deja espacio a la verdad entre la pura magia de las viejas religiones y una seca manipulación científica del mundo, o sea, entre el deseo y sueño de los magos o de los brujos, el retorno de los brujos, y las leyes de la ciencia. San Juan de la Cruz se coloca en el medio de esos dos extremos, de los magos brujos y de los tecnócratas, porque se sitúa desde la experiencia misma del amor, desde la cual él sabe que existe un amplio campo de verdad que se define y forja a través de la... ¡Qué maravilla! Si uno quiere seguir poniendo ejemplos del desastre en el que estamos viviendo, basta con ver el uso y abuso que tienen nuestros jóvenes y tenemos los grandes de las tablets, de los teléfonos decentemente inteligentes, que a medida que avanza la tecnociencia y la tecnocracia esa, se disminuye la calidad y la capacidad de hablar, de escribir, la capacidad evocativa y creadora de nuestras palabras. Porque si uno no tiene un alimento sapiencial que nutra su lenguaje, no puede tener palabras que sean pertinentes, persuasivas, coherentes. Las formas y usos del lenguaje no es lo mismo escribir un artículo para un diario, dar una orden en un cuartel, o escribir un poema, o escribir una esquela amorosa a la novia, al novio. El único de los usos del lenguaje, y la palabra uso es medio mala para aquí, que es bueno y santo, es el uso amoroso de la palabra. Sin uso amoroso de la palabra, no hay palabra que no sea destructora, odiadora. Por eso San Juan, desde la experiencia misma del amor, sabe que existe un amplio y hondo campo de verdad que se define y forja a través de la palabra. Y cuando el coro del poema o el amado ofrecen su conjuro, no hacen magia, sino que pacifican la vida del amante y le permiten recrear, estructurar y descubrir la hondura radical de su existencia. Y en medio de la noche de los sueños destructores, poblados de leones, aves, miedos fantasmales, puede hacerse día de serenidad, sueño tranquilo. Para bien y para mal, para gracia y desgracia, vuelvo a los ejemplos filmográficos y televisivos, nosotros tenemos cine de terror
como ese que hace Stephen King, por ejemplo. Cine de monstruos. Estamos llenos de esas cosas. Pero los que son artistas de verdad saben hacer, como pide y reclama Chesterton, cuentos de hadas, donde hay monstruos que son buenos y monstruos que son humanos que son malos. Una película que vimos hace poco que se llama El laberinto del fauno, una película hispano-mexicana, es un maravilloso cuento de hadas en que el fauno, que es una figura mitológica, es un monstruo buenísimo y el capitán franquista que está persiguiendo a los republicanos en el bosque es un pérfido, perverso asesino. Entonces, también hay monstruos y monstruos. Uno ve que los monstruos de verdad no son los que tienen cuernos, cola, que fungen de monstruos, sino los seres humanos que hacen cosas monstruosas. Pero esto de conjurar los miedos, las tormentas en el mar, en los mares procelosos, lo tenemos en el Evangelio también. Cuando Jesús hace aquietar las olas en medio de la tormenta, los oyentes o lectores cristianos nos sentimos convocados e implicados en el signo de Jesús que profiere su conjuro superior desde la barca entre la angustia de los vientos y las olas. San Juan, que del derecho y del revés vive las Sagradas Escrituras, lo sabe y por eso lo conjura como conjurador para nuestros miedos y angustias. La palabra de amor es la palabra que calma, es poderosa, es la otra voz de las tormentas. Y después volvemos a estos juegos de ida y venida de la mitología pagana y el fundamento cristiano evangélico. Si me dicen que hay liras y sirenas que pertenecen todavía al mundo de los sueños, están precisamente en ese espacio en el que nos deslizamos de la magia y el mito al amor como palabra pacificadora y recreante, música de liras y sirenas, mensaje de paz a su amante. Y no hace falta acudir directamente al mito de Orfeo, amasando con su música las fieras, ni tampoco a las sirenas de los mares de Ulises. La referencia más directa para todo esto ya la ofrecían sus coetáneos de Juan de la Cruz, poetas preferidos de aquel tiempo, Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, que hablaban en ese lenguaje. Y de Garcilaso es la famosa canción quinta a la flor de nido, que comienza: si de mi baja lira tanto pudiese el son que en un momento aplacase la ira del animoso viento. Y es muy posible que San Juan de la Cruz esté aludiendo a estos hermosos versos. Y de Fray Luis de León es una lira digna de recuerdo. Las selvas conmoviera, las fieras alimañas como Orfeo, si ya mi canto fuera igual a mi deseo, cantando el nombre santo Zebedeo, Santiago. Pero no hay que acudir a estas referencias, que han sido bien fijadas y estudiadas, entre otros por el propio García Lorca, que no era un mal poeta, sino todo lo contrario. Y es evidente que San Juan de la Cruz ha introducido en este espacio de su canto un tema clásico del mundo literario de su tiempo, el Renacimiento, que vuelve a la antigüedad clásica. Y lo hace a sabiendas, como lo indica en su comentario. Así como la música de las liras llena el ánima de suavidad y recreación y le embebe
y suspende de manera que le sienten que tiene enajenada de sinsabores y penas. Así esta suavidad tiene el alma tan en sí que ninguna cosa penosa le llega y llama a este deleite canto de sirenas, porque así como, según dicen, el canto de sirenas es tan sabroso y deleitoso, el que le oye de tal manera le arroba y enamora que le hace olvidar como transportado de todas las cosas. Y aquí hay un cambio significativo. El mismo San Juan, que en el Cántico B 18 expulsaba, recordemos, a las ninfas de Judea, rechazando de esta forma cierto judaísmo, admite aquí como promesa de evangelio de amor liras y sirenas provenientes de la religión y literatura griegas. Todo su poema permanece fiel al cantar de los cantares, interpretado en clave de alianza profética de amor entre Dios y los hombres. Y en el fondo de esta conversión de las sirenas que nos ofrece Juan, quizá haya una variante que ha de ser más estudiada en la prosa de San Juan, porque él prefiere el término más culto de sirena. En cambio, en la poesía prevalece la voz de serena. En la poesía la llama serena y en el comentario la llama sirena. Y eso lo hace por una especie de arcaísmo lingüístico. No, San Juan de la Cruz sabe explorar de un modo magistral la resonancia de los términos que emplea. Si dice canto de serenas, es que para él las sirenas, destructoras de la tradición, se han convertido en serenas, dadoras de serenidad para el amante, para la amante. Y de ahí va a derivar en la noche serena, la noche sosegada. El aire se serena, la música extremada. San Juan ha descubierto una relación profunda entre el canto y la serenidad del alma, música y quietud. Y vayamos terminando. Así termina el canto, porque la esposa duerma más seguro, y dos son las palabras que aquí nos sobrevienen de manera casi inesperada, pero llenas de promesa. Ella va a abrir un nuevo sentido al cántico. Una es dormir y otra es esposa. Se pide que la esposa duerma, al fin puede hacerlo en el doble sentido de descansar con serenidad, sin fantasmas nocturnos ni sobresaltos, y de ser amada o amar en plenitud. En ese sueño de amor, que es dormir ya tranquilo, acompañado, viene a desvelarse una más alta forma de existencia. La muerte se convierte así en principio de vida o nacimiento. Y aquí termina la estrofa 21 y nos preludia un nuevo bloque de estrofas, qué palabra fea, bloque, nuevo cuerpo de estrofas, van de la 22 a la 33, las canciones 22 a 33, que nos van a hablar el sábado que viene, Dios mediante, del encuentro pleno o del matrimonio. Bueno, terminamos por hoy. Queda abierto para las preguntas, comentarios, etcétera. Dora, ¿Me escuchas ahí? Bien. ¿Cuál es la razón de que usa todo metáfora? ¿Fue un gusto como poeta? ¿Fue una intención velada en ese momento por alguna situación histórica o no sé, del convento? Eh, ¿Cuál es la razón de tanta metáfora de San Juan de la Cruz? porque la poesía es metáfora, si no, no es poesía. Sí, en algunas partes, pero esto es todo absolutamente, tan Sí, metafórico que si no se interpreta, si él mismo no da la interpretación, no se puede entender. bueno, si Eh, de eso se trata.
cuando uno dice, oh, yo ese poema no lo entiendo, es como cuando uno dice, esa obra de arte yo no la entiendo. No es que sea un déficit intelectual del lector o del contemplador de la obra, sino que toda obra, como decía el italiano Umberto Eco, es una ópera aperta. Y esa obra abierta está abierta a ser recreada por cada lector. No solo por cada lector que acomete una lectura, porque ese mismo lector puede acometer una lectura posterior y es una nueva recreación a la que se lo convoca. Entonces, no existe poesía sin metáfora, porque lo contrario de una poesía no metafórica es una poesía conceptual o conceptista. Por ejemplo, yo tengo un amigo que es un gran poeta tucumano, el autor de los textos que se recitan en la Casa Histórica, Manolo Serrano Pérez. Y Manolo Serrano Pérez, más allá del respeto y la solemnidad respecto del bate, Jorge Luis Borges decía, en los poemas de Borges uno no asiste al sufrimiento y el hambre de un niño o al dolor de un niño. La poesía tiene que emocionar y tiene que tocar las fibras más íntimas del lector, si no, no es poesía. Y Borges tenía una poesía muy intelectual, cargada de erudición, no exenta de metáforas. Borges decía, por ejemplo, que todo el lenguaje se reduce a un puñado de metáforas. Y él decía, radicalizando esa noción, que cuando yo digo la palabra océano, la palabra Neptuno, estoy inventando el océano, como si el océano no fuese una metáfora. El océano también es una metáfora. Y Neptuno es una metáfora de la metáfora océano. Entonces, tu pregunta, dicha por los que saben, no por mí, es, no existe poesía sin metáfora. Y Está solo un bien, gran buenísimo. poeta es un creador metafórico. Buenísimo, me quedó claro el tema de la poesía y la metáfora, es cierto. Yo también he escrito en algún momento poesía, Dios me libre de la diferencia, pero sí, sí es cierto, uno escribe metafóricamente, siempre. El tema es si San Juan de la Cruz no tenía, él en su época, en su tiempo, en su momento, no tenía algunos reparos para decir algunas cosas y por eso usaban metáforas tan complicadas. Se me ocurre, no sé. O No sea, es San Juan de la Cruz, yo no conozco la vida de él. A lo sí. mejor vos tenés más referencias que nos hagan meternos más un poco en su forma de escribir, ¿no? A ver, una pregunta densa y linda. El poder establecido desprecia a los que hacen humor y también a los que hacen poesía que ellos no entienden. Porque las poesías, como acabamos de ver en el párrafo 21, las poesías y las palabras y las metáforas poéticas desarman y pacifican, y el poder piensa Revela. con la